Antes de todo, hermanos, estamos ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, gloria a Dios. Sé que la semana pasada, hermanos, leí del versículo 1 al 5, pero no los expliqué porque terminamos el capítulo 2. Nomás le voy a dar una explicación, hermanos, pues como digo, repito, nomás lo leímos. Y recordemos, hermanos, que el capítulo 3, ¿cómo se dice? Se concentra en la preocupación de un líder, se concentra en la preocupación de un pastor que ama a las personas que están bajo su responsabilidad. Esto entra si tú eres pastor, si tú eres líder, si tienes un ministerio. Este capítulo o todo Tesalonicenses es para que nosotros aprendamos, hermanos, que cuando una persona está bajo nuestra responsabilidad, hermanos, no tan solo tenemos que decirles que les amamos, que los extrañamos, sino tenemos que mostrarles con hechos. Y Pablo, hermanos, en capítulo 3, hermanos, 2, 1, 2 y 3, en el 4 y todo, Pablo abre su corazón y les muestra cuánto les ama, les muestra cuánto los anhela. Pablo anhelaba verlos, hermanos, pero por ciertas razones que su vida estaba en peligro de muerte, hermanos, estaba prisionero, hermanos, y Pablo no podía verlos, pero el anhelo de Pablo de verlos era grande. Por eso yo siempre digo, y lo digo con todo respeto, pero esto que nos sirva a todos nosotros. O sea, hay veces cuando un hermano, una hermana tal vez estuvo enfermo, estuvo enferma y cuando viene a la iglesia, ay hermano, hermana, ¿cómo lo extrañé? No voy a decir que son mentiras, porque tal vez sí extrañamos a la persona, pero a veces por X razón, por X motivo, no tomamos el teléfono y echarles una llamada. Pero es muy importante, hermanos, que, como dice un dicho, que en las necesidades, en la aflicción o cuando está uno enfermo, ahí se sabe quién son los verdaderos amigos. Cuando tú pasas por momentos difíciles, cuando tú sientes que no puedes seguir caminando, tú sabes quién está contigo, tú sabes quién te juzga, tú sabes quién te critica. Y Pablo, hermanos, le mostró el amor a la iglesia de Tesalonicenses, hermanos. No podía verlos, hermanos. Y Pablo les envía a Timoteo para alientarlos. Amén. Vamos a entrar a la clase de esta tarde. Allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, cuando todo lo tengamos y podemos decir un grande, grande, grande amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se quede por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos ¿qué? ¿Cómo? ¿A poco aceptamos a Cristo para sufrir? Si a usted le hubieran dicho que aceptar a Cristo iba a sufrir, ¿usted acepta a Cristo? A lo mejor no, ¿verdad? Dice el 4. Porque también estando con vosotros os predecimos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado ¿quién? Y que nuestro trabajo resultase en vano. Se me hace que la semana pasada dije, hermanos, que aquí Pablo, hermanos, muestra su preocupación. Y Pablo sabía que tarde que temprano el enemigo, el diablo, iba a meter su cuchara. Y si lo podemos usar en términos presentes a nosotros que venimos del retiro, vale más que tengamos por seguro, hermanos varones, que tarde que temprano el diablo va a meter su cuchara. No vayamos a pensar que lo que siento ahorita, esto es para toda la vida. No, todo solamente es momentáneo. Porque el enemigo, hermanos, va a tener que meter su cuchara. Él va a permitir, él va a traer aflicción a nuestras vidas.
Y Pablo, hermano, se encuentra preocupado porque él está consciente que ahora que aceptaron a Cristo, ahora cuando estaban en gozo, que venían a la iglesia con gozo, venían a adorar a Dios con gozo, Pablo sabía, hermanos, porque él lo pudo experimentar, que tarde que temprano tenía, no que si iba, tenía que venir la aflicción. Y si tú piensas que los problemas solamente vienen cuando una persona está en pecado o cuando una persona está en desobediencia, te equivocas, porque a la persona más fiel, a esa persona también tienen que venir las aflicciones. Porque en las aflicciones es donde crecemos. En las aflicciones es donde saca tu carácter. En las aflicciones es donde de pronto se sale una víbora y es donde el Espíritu Santo te redarguye para que controles tu carácter o para que controles tu lenguaje. La preocupación de Pablo era esta: que no estuvieran alertados, que no estuvieran informados, y cuando empezaran a venir los problemas, la gente o los creyentes se fueran para atrás al mundo. Ha habido personas, hermanos, que vienen a Cristo, aceptan a Cristo, viven para Cristo, pero vienen los problemas, las aflicciones, y dicen, no, estaba mejor cuando estaba en el mundo que cuando vine a Cristo, y prefieren regresarse al mundo. No es de que estaban mejor, lo que pasa es que Dios está formando nuestro carácter, Dios está quitando las cosas que no necesitamos. De pronto el compadre ya no se quiere juntar contigo. ¿Por qué? Porque ahora el Señor te quiere apartar de las personas que te van a influenciar para que tal vez te eches una cerveza, un toquecito, o tal vez si eran chistes rojos o si hablaban malas palabras. Dios va a permitir cualquier cosa para apartarte mientras te educa, mientras te trinea, mientras controla tu lenguaje, y después Dios se encarga de juntarte a los compadres cuando Él sabe que tú ya estás apto para transmitirle vida a tus compadres o a tus familiares. A veces pensamos, Dios es bien malo, ya mi familia no quiere nada conmigo. No es que no quiera nada contigo, Dios lo permite. ¿Por qué? Porque Dios tiene que pasarte por el proceso a que no dependas de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus familiares, de tu trabajo, de tu empleo, porque Dios quiere hacerte que dependas solamente de Él. Y Pablo, hermanos, ve, y él puede ver que lo que está pasando, hermanos, ya está para llegar el sufrimiento. Ya pronto, hermanos, a muchos de ellos, ya los familiares ya los estaban despreciando. Ya muchos hermanos estaban abusando de ellos. De pronto, hermanos, si yo no aceptaba a Cristo, si yo estaba en el judaísmo, lo que sea, hermano, y yo tenía una compañía, yo lo que sea, yo no le daba trabajo cuando escuchaba que aceptaron a Cristo. ¿Por qué? Porque era hermanos, era una secta para ellos en aquel entonces. Empezaron, hermanos, a sentir la opresión, empezaron a sentir la carga, que de pronto los empezaban a hacer injusticia, se empezaban a aprovechar de los creyentes. Y Pablo, hermanos, en su corazón, porque amaba al pueblo, amaba a la iglesia, que solamente duró 3 semanas, hermanos, instruyéndola. Hermanos, él se preocupó que les mande esta carta. Por eso te digo, hermanos, no hay nada más bonito cuando supuestamente que tú y yo nos llamamos, ¿cómo se dice? Nos titulamos hermanos. Ay, mi hermana, desde que yo la conocí a usted, ay, es la mejor hermana, es el mejor hermano. Pues no se muestra el amor en las palabras, se muestra en los hechos. En los hechos, nuestros hijos ya no quieren hacer caso a lo que tú y yo hablamos, ahora ellos quieren ver nuestros hechos. Y Pablo, hermanos, lo hace con sus hechos. Dice en el versículo 1, dice, por lo cual, o sea, lo que acababa de decir del versículo 17 al versículo 20. O sea, aunque no estamos juntos, dice Pablo, en cuerpo, dice, pero en corazón estamos juntos. O sea, Pablo intercedía por ellos. Pablo sabía que venían los momentos difíciles a sus vidas. Y por eso, hermanos, es muy importante que tú y yo entendamos esto, hermanos, que Pablo anhelaba verlo, pero no podía. Y Pablo, hermanos, como no hallaba otra solución, él decide enviarles a Timoteo. Qué bonito, ¿no? Imagínate que tú y yo un día no podamos ir a ver a un hermano, una hermana, pero pues ya tenemos el teléfono, hombre. Acá entre nos, ¿cuánto tiempo necesitamos para darle un texto a una persona, una hermana, un hermano que no vino? ¿Cuánto necesitamos? No necesitamos ni hablar.
Hermano, Dios me lo bendiga, hermano. Mire, soy Julano, nomás le decía, ¿sabe qué? Lo extraño. Espero que todo esté bien. Bendiciones. Sé que está trabajando y también yo estoy trabajando. Bendiciones. Ese texto puede ser de vida para esa persona. No necesitamos tanto tiempo. Y Pablo muestra su amor. Por eso, hermanos, es muy importante. Si pudiéramos ver con más detalle el cuadro de la iglesia cuando Pablo le envía. La iglesia era baby, ¿sí? Cuando uno acepta a Cristo viene con la expectativa que se van a acabar los problemas. La mayoría de nosotros venimos a Cristo por problemas. ¿Sí o no? La verdad. Vienen con la expectativa, porque hasta a lo mejor Pablo le dijo, no, mira, ¿sabe qué? Pues vengan a Cristo, hombre, y Dios va a tener control, y venimos a Cristo porque supuestamente si no tenemos empleo, venga a Cristo y Dios le va a conseguir un empleo. Está enfermo, venga a Cristo y Dios lo va a sanar. Es el evangelismo que evangelizamos, ¿sí o no? ¿Tiene problemas familiares o matrimoniales? Venga a Cristo. Amén. O sea, es lo que recibió la iglesia. La iglesia está con esa expectativa que de pronto al aceptar a Cristo todo es para mejor. Yo dejé de pecar, yo dejé de hacer esto porque supuestamente me va a ir mejor. Y de pronto es lo contrario. De pronto vienen a Cristo y pronto, boom, de pronto me llevaba bien con Julano, Mangano, y de pronto acepto a Cristo, ahora ya no me junta, ya no me quieren. De pronto cuando me invitaban a la iglesia todos me aceptaban bien, y ahora que acepté a Cristo, ahora ya no me quieren. ¿Qué pasó aquí? Y Pablo, hermanos, entiende ese principio, entiende que la iglesia es baby, entiende, hermanos, que si Pablo no los atiende, cuando vengan las aflicciones, cuando vengan los problemas, la gente se va a ir al mundo. Por eso a Pablo le preocupaba que que los creyentes no aprendieran a depender de Dios solamente cuando Dios los cuidaba, cuando Dios los sanaba. No, Pablo quería que dependieran de Dios en las buenas y en las malas. Si tú te impones a depender de Dios solamente cuando todo está bueno, cuando venga una aflicción, cuando venga un problema, no vas a querer buscar a Dios. En otras palabras, en México decimos dando y dando, palomita volando. Yo ya fui a la iglesia y tú no has hecho nada. Si tú no haces nada cuando vaya a otro servicio, pues entonces ¿para qué voy? No tiene caso. Ya tengo 3 servicios que vengo y tú no haces nada, Dios. Todavía no puedo cambiar, todavía no esto. Es que tú no vienes a la iglesia para cambiar. Tú no vienes a la iglesia para que Dios te bendiga. Tú y yo venimos a la casa de Dios para adorarlo, para alabarlo a Él. En el proceso, en su misericordia, Dios va a ir moldeándote, Dios va a ir quitando, Dios va a ir poniendo, Dios va a ir poniendo esta bendición, la otra. Pero cuando tú y yo venimos con la expectativa de que vamos a recibir y vamos a cambiar, dice Dios, no, mijo. Entonces quiere decir que si yo no hago nada por ti, ahora ya envía a mi hijo y ahora tú quieres sentirme, tú quieres hacer esto. No, yo quiero que tú aprendas a adorarme, a alabarme con o sin. Y Pablo, hermanos, entendió ese principio, entendió que la iglesia estaba baby, hermanos, y que iban a empezar a hacer injusticias, hermanos. Y por eso Pablo le preocupa y Pablo empieza a estar preocupado y él dice, no, yo necesito saber cómo están. Yo necesito darles la carta que no se desanimen cuando vengan los problemas. Por eso, hermanos, es muy importante cuando tú y yo veamos a una persona que apenas aceptó a Cristo o apenas está empezando otra vez a regresar a los caminos del Señor. No vengamos, hermanito, ya tiene 2, 3 servicios, hermano, ya es tiempo que se levante. No, hermanos, deja un tiempo. ¿Sí me entiendes? Porque cuando andamos bien espirituales, queremos que todos anden bien espirituales. Oh, ¿qué es eso, hermano? Levántense ya. ¿Qué es esto? No, hombre, pero ¿qué tal cuando nosotros no nos podemos levantar? Pablo, hermanos, entendió que a él necesitaba ayudar. Pero que dice el versículo 2, hermanos, ¿para qué es que envía Pablo a Timoteo? Dice ahí en el versículo 2 que Pablo le envía a Timoteo para confirmaros y para exhortaros.
Para confirmaos, en el griego dijimos, hermanos, que es esterizo. Es apoyar, fortalecer. Es como dice Pablo, yo les envío a Timoteo para decirles que sigan adelante. Que todo problema no es eterno. En otras palabras, decirles, mira, ¿sabes qué? También yo pasé por allí. Dios está en control en medio de tu problema. Dice que Él lo fue para confirmaros, para alentarlos, para decirles, ¿sabes qué? No te preocupes, hombre. ¿Sabes qué? Dios está allí y Dios te va a dar la fuerza. ¿Sabes qué? Yo ya pasé por allí. Para ello somos llamados tú y yo, hermanos, por medio de Dios, para ir a consolar, para ir a confirmar a un hermano que aceptó a Cristo, que va a pasar por tribulaciones. Tú y yo estamos ahí para apoyarlo. Cuando un hermano, una hermana se siente hipócrita porque tal vez la regó, tal vez falló, pues allí vamos a terminar. No se preocupe, hermano, no se preocupe, hermana. ¿Sabe qué? Aunque sea venga a la casa de Dios, aunque no sienta su presencia, aunque esté con su cara larga, aunque esté así, no hay problema, siga viniendo. Ese es el objetivo por el cual Pablo mandó a Timoteo. ¿Para qué? Para confirmarlos, para alentarlos. Tú y yo estamos llamados para alentar, para fortalecer al hermano, a la hermana que tal vez se encuentra en momentos difíciles. Por eso, hermano, tú y yo tenemos que discernir cuáles son los babies, los que apenas aceptaron a Cristo, los que apenas están levantándose. Tenemos que discernir para no venir a pucharles, sino discernir para darles palabras de aliento. Tenemos que estar sabios, pensar en lo que está pasando. También dice en el versículo 2 que los envió para exhortar. Sabemos que en el griego significa paracleo, significa animar, para confortar. Pablo envía a alguien para animarlos, para fortalecerlos. Qué bonito es cuando Dios nos usa a ti y a mí para levantar la mano de un hermano, para levantar la mano de una hermana. Acá entre nos ha habido personas que te han fortalecido, que te han exhortado. Muchos pensamos que exhortar significa, yo le dije tus verdades. No, exhortar es que das la mano al hermano, a la hermana. Ayúdale a levantar. Qué bonito es que Dios nos use a ti y a mí, hermanos, para levantar, para dar aliento a una persona. Así como tú y yo lo necesitamos un día, tú y yo necesitamos ser de fortaleza, de ayuda para alguien. Pero si venimos, hermano, y perdón la expresión, si venimos como la de estas que usan los caballos, hermano, que yo nomás vengo en mi propio mundo. ¿Qué pasó, mi hijo? Eso es cuando venimos con pena, vergüenza. Apenas llegué a una casa de visita y cuando vamos de visita ni nos queremos mover, ¿verdad? ¿Quiere agua? No. Aunque por dentro nos estamos muriendo de sed, porque tenemos vergüenza, tenemos pena. Pero conforme vamos conociendo más a la persona, sí, y esto, y hasta después nos levantamos y agarramos nosotros nuestra propia agua. O disculpe, voy al refrigerador, porque es la confianza. Así cuando venga alguien, tú y yo tenemos la responsabilidad de ir, no venir con nuestro propio problema. Yo no saludo a nadie, no. Tú ve y saluda, no esperes a que vengan a saludarte. Tú estás para dar aliento, para dar vida. Por si viene una persona nueva o viene una persona que tal vez ya es de casa, pero está pasando, tú estás ahí para fortalecer, para confirmar. ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, hermana? Yo siento en mi espíritu que está pasando por una aflicción, pero ¿sabe qué? No la quiero saber, pero ¿sabe qué? Dios está ahí en el problema. Dios va a estar allí. Dios le va a dar fuerza. Es importante, hermanos, que salgamos de nuestras cuatro esquinas y mirar la necesidad del prójimo. ¿Sí me entiendes? Y Pablo, hermanos, envía a Timoteo para exhortarlos, hermanos, y para confirmarse. Los envía para animar, hermanos. Por eso qué bonito es cuando tú y yo somos usados para motivar. En el versículo 2, hermanos, Pablo confirma allí que mandó a Timoteo para confirmaros y para exhortaros. Allí Pablo muestra que solamente no los amaba de palabras, sino los amaba con hechos. Allí es cuando te puse el ejemplo. Si tú no puedes ir a visitar a un hermano que está enfermo, pero aunque sea un texto. Si vino su esposa, salúdeme a su esposo. Si vino su esposo, salúdeme a su esposa. ¿Me entiendes, hermanos? Allí es donde se muestra, hermanos, no tan solo el amor en palabras, sino en hechos. El versículo 3 dice, al fin de que nadie se inquiete.
O sea, les envío a Timoteo para que los confirme, para que los exhorte. ¿Para qué? Dice, con el propósito que nadie se inquiete por las tribulaciones. En otras palabras, les voy a enviar a Timoteo porque sé que se van a querer cuando vengan las aflicciones. En otras palabras, Timoteo les va a dar palabra de aliento. Timoteo, que ya ha pasado por momentos difíciles, Timoteo les va a alentar. Si tú y yo, dije hace mucho, no me acuerdo cuándo dije, si tú y yo tuvimos un pasado feo, pero si tu pasado y mi pasado no están en las manos de Dios, solamente será un pasado triste con lágrimas. Pero si tu pasado y mi pasado están en las manos de Dios, nuestro pasado será para bendecir a otras personas. Tu pasado tiene validez. Mi pasado tiene validez, mis errores tienen validez, tus errores tienen validez, pero en Cristo para el beneficio de los hermanos. Si tú y yo no le ponemos nuestro pasado, repito, en las manos de Dios, hermanos, toda tu vida simplemente yo tuve un pasado muy feo. Ay, yo sufrí mucho con mi mamá, sufrí mucho con mi papá, me pegaban y esto simplemente serán puras lágrimas. Pero cuando tú entiendes que tu pasado tiene un porqué, un para qué, entonces cuando tú veas a una persona, cuando tú platiques tu testimonio, es para levantar a alguien que ha sufrido lo que tú ya no estás sufriendo. ¿Sí me entiendes? Por eso Pablo le dice, por lo cual, en otras palabras, yo les envío a Timoteo para que nadie se inquiete cuando vengan las tribulaciones. No es que si vienen, dice, cuando vengan las tribulaciones, para ellos les mando. Por eso repito, por última vez, repito, cuando tú vengas a la casa de Dios, si tú tienes un pasado que ya tú te levantaste, estamos activos, tú tienes la responsabilidad de mirar al hermano, no para ver sus problemas, sino para ver si hay una palabra de aliento que puedas darle a esa persona para que se levante. Tú no puedes quedarte con tu pasado, no puedes quedarte con tu dolor, que ya ahora, wow, cuando si estábamos en México, por ejemplo yo, que no teníamos nada y esto, y ahora Dios me ha bendecido, Dios me ha dado, me ha dado casa, me ha dado carro, me ha dado salud, me ha dado ropa. Cuando yo vea a una persona necesitada, no es para que me olvide, sino es para tener compasión. Decir, lo voy a decir con todo respeto, ¿cuántas mujeres tienen ropa en los closets que nunca la han usado y que tal vez la han usado una vez, que van a llegar, no sé si es mala la palabra, pero que van a llegar las cucarachas, van a llegar los ratones y se van a comer la ropa? ¿Por qué? Porque se va a echar a perder. Cuando hay una hermana, hay un hermano que tal vez tú ves que no tiene vestuario, pero prefieres tener la ropa escondida o prefieres tener la ropa en el closet. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está nuestro pasado? Que tú anhelabas tener. Yo me acuerdo cuando estaban niños, hermanos, cuando iban los americanos, hermanos, y cuando iban así, iban al estadio de béisbol, así, allá no se cobraba. Pero hermanos, miraba que se ponían, compraban paletas. Y yo me ponía allí, hermanos, a ver si me invitaban una paleta. Y yo no le hacía así, pero tenía una gana de paleta, hermanos, pero no me disparaban. Entonces ya cuando yo voy allá, hermanos, ahora que tengo, ahora yo tengo el privilegio de poder disparar. Y es lo que está diciendo Pablo. Yo les envío a Timoteo, dice, para cuando vengan los problemas difíciles, para que no se inquieten. Por eso dice Pablo, porque vosotros ya sabéis, en el versículo 3 le está diciendo, en otras palabras Pablo le está diciendo, ustedes ya conocen el sufrimiento. Voltea tu Biblia, por favor, allí en Mateo capítulo 14. Por eso, hermanos, Pablo les dice, les voy a enviar a Timoteo para que les aliente. Ellos no estaban en pecado, hermanos. Ellos eran una iglesia ardiente, ferviente. Era una iglesia que estaba practicando el amor, vivían en unidad, pero de todos modos les iba a venir tribulación. ¿Verdad que cuando tú te portas bien y cuando viene una tribulación, cuando viene un problema, como que sufren más? Aquí entre nos, ¿verdad que sí? ¿Y qué es lo que decimos? Pues no vale la pena. Mira que él anda vendiendo drogas, mira cómo es pleitita y mira cómo Dios los bendice. ¿Sí o no? ¿Han dicho una vez usted eso? Es que las bendiciones de Dios no son porque somos buenos, porque las merecemos, porque nada merecemos.
El día que tú pienses que mereces, entonces eso significa que las personas que viven en otro país, que han aceptado a Cristo, que están en una peor situación que tú y yo, que no tienen ni para qué comer, entonces eso significa que ellos no merecen a Cristo. El que tú y yo tengamos problemas, esto no tiene nada que ver en que seamos buenas personas, en que lo merezcamos. No, simplemente la misericordia de Dios, que por la misericordia de Dios tú y yo estamos en un país, estamos en un estado, en una oposición, que wow, estamos bendecidos. Pero no porque los que viven allá en Centroamérica, los que están bien pobres, no significa que ellos están más pecados. Entonces cuando tú hagas el bien y cuando pases por momentos difíciles, eso es plan perfecto de Dios. ¿Por qué? Yo no sé. Pero a veces yo le digo, Señor, ¿qué está pasando? Te estás pasando, Señor. Yo hace poco le dije, Señor, yo te he pedido por mi madre. Yo predico tu palabra. Mira, mi mamá no puede mover su mano, no puede mover su brazo, no puede mover su pierna, aunque sea ya sus últimos días, Señor. Dale el privilegio de mover su pierna, para que sea para que se pueda mover, no caminar, ya aunque sea para que se pueda mover, porque ella la tienen que mover. Ella no se puede mover por ella misma. A veces cuando yo me quedo, nomás es muéveme y le muevo para este lado y a veces muevo para otro lado. Digo, Señor, aunque sea así, Padre bendito, aunque sea que pueda moverlo. ¿Y qué creen? ¿Contesta a Dios? No. Está muy ocupado, como dice mi sister. Pero tú crees que no llega aflicción a tu vida. Dice, Señor, yo hago esto para ti, yo hago lo otro para ti. ¿Alguna vez tú has dicho eso? Yo te busco, Señor. Los problemas no vienen porque somos buenos, somos malos. Los problemas Dios los permite porque es un misterio de Dios. Dios sabe por qué. Y mira los discípulos estos ahí en Mateo capítulo 14. Versículo 22 lo tenemos. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir ¿a quién? A Jesús. Estos discípulos, nuestro Señor Jesucristo les dijo, vayan, y ellos solamente estaban obedeciendo. No andaban en rebeldía. Pero en medio de esa aflicción, en medio de esa tribulación, si Dios no levanta esa tempestad, Pedro nunca camina sobre las aguas. Solo que Dios permite en tu vida, aunque en el momento no lo entendemos, Dios tiene un porqué, un para qué, porque Él sabe que vamos a salir en victoria por medio de ese problema. Dios conoce lo más íntimo de nosotros, por eso te digo, es muy importante. Pablo sabía que el pueblo de la iglesia estaba pasando por momentos difíciles y Pablo les envía a Timoteo. ¿Por qué? Dice, porque no quiero que nada les perturbe. Cuando tú pases un momento difícil, cuando tú estés pasando por momentos críticos, hermanos, solamente ve a Él. Escribí esto, cuando uno logra entender la naturaleza o el fundamento de los conflictos por aceptar a Cristo, es cuando sabe uno que hay un propósito en la tribulación. Cuando tú y yo conocemos la naturaleza o el propósito de la aflicción, es cuando entendemos que hay un propósito en el dolor que estamos pasando. Si tú y yo no entendemos el propósito o la naturaleza del problema, vamos a sufrir más de lo que tenemos que sufrir. Porque tú vas a querer luchar con tus propias fuerzas, con tu propio intelecto, porque a mí, yo esto. Pero cuando tú entiendes que no es de ti, sino es de Él,
vas a entender que hay un propósito, hay un por qué, hay un para qué. Es cuando vas a entender y es cuando vas a aceptar cualquier tribulación y vas a poder darle gracias a Dios por el problema. Pero mientras no, tú vas a, con tu, ¿cómo se dice? Que no se entienda mal, con tu terquedad, con tu esto, vas a estar cuestionando a Dios. ¿Por qué Dios? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Mira fulano, mira mangano. En vez de decirle, Señor, yo entiendo que hay un propósito. Como dijo Job, desnudo me llevas enfermo, me llevas enfermo. Si me llevas sano, me llevas sano. Eliseo pidió una doble porción ¿de quién? De Elías. ¿Cómo murió Eliseo? Que era un hombre de Dios. Él murió enfermo. Y él tenía la unción para sanar, para levantar muertos, pero él murió enfermo. Es muy importante que entendamos que cuando venga la aflicción, cuando venga la prueba, tu responsabilidad como hijo de Dios, mi responsabilidad como hijo de Dios, que cuando veamos a un hermano le hagamos saber que los problemas, las dificultades tienen un porqué y un para qué. Cuando te eches un borrongo, una discusión entre hermanos aquí en la iglesia, una discusión, hay un porqué y un para qué. Cuando te eches un pleito con tu cónyuge y con tu familia, hay un porqué y un para qué. Y si tú no entiendes eso, ay, mira, es que el hermano se aprovechó de mí. No, hay un porqué. Se necesitan dos para pelear. Porque uno solo, el otro va a decir, no, mejor que haya un loco y no dos. En un pleito se necesitan dos. Y Dios quiere tratar, Dios quiere resolver. Es muy importante que entendamos eso. El versículo 4, que ya tengo que ir volando. El versículo 4, Pablo dice que les envía a Timoteo con el fin de que nadie se inquiete cuando vengan las tribulaciones, cuando vengan los problemas. ¿Por qué? Porque las pruebas, las aflicciones, hermanos, producen crecimiento, producen madurez espiritual. ¿Tú crees que yo soy maduro? No soy maduro. Todavía tengo mis faltas, tengo mis fallas. Dios tiene que seguir trayendo tribulación. Dios tiene que seguir trayendo pruebas a mi vida. ¿Por qué? Porque Él me quiere moldear a la imagen de Él. A mi parecer, Señor, ¿qué pasó? Hermanos, ¿alguien ve algo malo en mí? Van a decir por respeto, no, está bien, ya. Pero lo que ustedes ven en mí, no ve Dios en mí. Porque yo veo como que ya la hice, ya, Señor, ya te pasaste. Pero el Señor dice, no, si todavía no empiezo, Rafael, porque tienes un carácter feo. Tú todavía tienes que ser moldeado en esto. Y lo mismo también tú. Porque yo te garantizo que tú piensas, Señor, pues yo ya no estoy tan mal. Pero el Señor dice, no, yo voy a dejar de moldearte hasta que estés 6 pies bajo tierra. Porque cuando tú estés 6 pies bajo tierra, entonces es cuando seremos como Él. Ausentes del cuerpo es estar presente. Y nada corrupto puede entrar a la presencia de Dios. Para que no te desanimes, mientras tengas vida, tendrás aflicción, tendrás tribulación, tendrás pruebas, tendrás dolor, hasta que vayamos a la presencia de Dios. No vayas a pensar que porque ya la libré, ay, ya Dios contestó. Le doy gracias a Dios porque Dios hizo esta prueba, Dios te contestó. Pablo dice, ve consola. ¿Por qué? Porque viene otra prueba. Estamos de prueba a prueba a prueba. Aflicción tras aflicción. ¿Por qué? Porque hasta que no lleguemos, repito, a la presencia de Dios, se terminará el sufrimiento. Aceptar a Cristo no es fácil. Si yo cualquier momento me puedo regresar a las drogas, me puedo regresar a las mujeres, me puedo regresar a las barras, es fácil regresarme, pero es difícil permanecer. Para mí es fácil ahorita empezar a echar pura culebra, empezar a echarme un toque, una cerveza, es fácil. Pero apartarme es difícil. Es difícil. Va a costarte servir a Cristo. Y no pienses que ya la hiciste, porque nadie la ha hecho hasta que estemos bajo tierra. Allí podrá decir tu familia, gloria a Dios, ya venció. Pero el que determina dónde estás, dónde pasas la eternidad, no es tu familia, no es el título que yo tengo de pastor, no es porque tú y yo nos llamamos cristianos. Él es el que determina si tú y yo estamos con Él, porque Él conoce nuestro corazón.
Solamente yo juzgo, yo critico lo que veo en ti. Acepté a Cristo, me voy con Él. El que determina es Dios. Dios sabe si tú y yo de verdad lo aceptamos de corazón o simplemente lo aceptamos de pura apariencia. Yo acepté a Cristo más de 10 veces. Aceptaba a Cristo y me salía a los bailes, me salía a hacer mis cosas. Porque solamente lo aceptaba de labios. Y yo decía, cuando ya me encontraba en el baile otra vez, cuando me encontraba ya, dice, ¡ah! Venía otro evangelista, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Yo quería cambiar, pero yo aceptaba a Cristo de puros labios y solamente los cambios. Eso sí, les voy a decir una cosa. En la iglesia, wow, wichi, wichi. Y a veces tocaba las baterías. Wow, ya. Ese mismo día que me bauticé me fui al baile. No lo digo de chiste, lo que te quiero dar a entender. La gente puede pensar que tú eres una cosa, pero el que determina lo que tú eres es Dios. Hasta que yo pude aceptar a Cristo, hasta que yo acepté, les digo, cuando yo acepté a Cristo, que puedo decir acepté a Cristo, cuando yo les pisé una sala, que le digo que llevé a mi esposa, estaba embarazada, y fue cuando fuimos a llevar al grupo, allí me sentí, dije, ¿qué estoy haciendo? Allí es cuando el Señor, es cuando pude decir yo en mí, wow, ahora soy salvo. Pero las pruebas, las luchas siguen. Por eso nunca te preocupes, te concentres en qué dice la gente de ti. Porque la gente solamente te critica, te juzga, te premia por lo que ven. Pero Dios juzga, critica lo que no ve el hombre, que es el corazón y las intenciones del corazón. Él sabe por qué venimos a la casa de Dios. Él sabe por qué lo alabamos. Él sabe, Él conoce todo. Todos vamos a sufrir hasta que muramos. Porque en el proceso Dios nos va a estar formando. Ay, Padre eterno, mira lo que dice el versículo 4. Porque también, para que le entendamos al 4, vamos a leer el versículo 3. A fin de que nadie se inquiete por nuestras tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecimos que íbamos a ¿qué? Como lo ha acontecido y ¿qué? El versículo clave es, este versículo 4, hermanos, es clave. Les dice, cuando estuve con ustedes, les predecimos. Predecimos en el griego significa proelogeomen, adelantado. O sea, Pablo está diciendo, yo ya les había dicho que ustedes iban a sufrir. La Biblia no registra cuáles eran las tribulaciones. La Biblia no registra cuáles eran las batallas que estaba pasando la iglesia. Pero la iglesia ya había empezado a sufrir. Ya estaban pasando por momentos difíciles, ya estaban empezando a cuestionar, Señor, ¿qué está pasando aquí? Yo dejé de hacer esto, yo dejé de buscar a los ídolos, dejé de esto, Señor, ¿y qué está pasando, Señor? Porque ahora mi familia ya no me quiere hablar, porque ahora esto, la iglesia ya estaba empezando a pasar momentos difíciles. Y cuando Pablo les dice, ya os habíamos predecimos, o sea, en otra palabra, ya les habíamos adelantado que iban a sufrir. ¿Para qué nos alarmamos cuando sufrimos, hermanos? Y recuerda esto, le puse aquí, hermanos, que todos nosotros vamos a sufrir externos, pero no internos por aceptar a Cristo. Externo significa que mucha gente se va a aprovechar de ti. Mucha familia te va a abandonar. Vas a perder tal vez empleos. Van a hacer injusticia contigo cuando sepan que aceptaste a Cristo. Se van a aprovechar. Y la iglesia de Tesalonicenses, hermanos, estaba empezando a pasar esos momentos. Por eso, hermanos, cuando tú evangelices, no le pongas un camouflage al evangelio. No lo hagas mirar bonito. No lo hagas mirar como un camouflage. Cuando usted venga a Cristo, ¡wow! No, hable lo que es real. Al aceptar a Cristo, va a empeorar todo, pero sabe que Cristo está con ustedes. No estoy diciendo la forma de asustarlos, pero que ellos entiendan, ¿sabe qué? Cuando uno acepta a Cristo, va a seguir pasando tribulaciones, aunque acepte a Cristo o aunque no tenga a Cristo. La diferencia es que ahora va a tener a Cristo a su lado. Usted tiene que decir, ¿sabe qué? Va a haber casualidades que a lo mejor su familia le pueden dar la espalda.
¿Cómo? Si yo y mi familia estamos bien unidos. Pues por Cristo se va a desunir. Porque si ustedes estaban impuestos a echarse una carnita asada y había unas cervecitas y había esto, y de pronto ya usted ya no pueda participar en los chistes rojos, en esto y lo otro. Ay, ya se la quiere dar de muy, ay, güey. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a traer aflicción en la familia. Ya no invites a Julano, porque antes se ría de mis chistes rojos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a separar a la familia. De pronto el patrón tuyo sabe que tú eres cristiano y de pronto es una religión en contra de lo que tú eres. ¿Y qué va a hacer? Se va a aprovechar de ti. ¿Para qué? Entonces tú no puedes ponerle un camouflage al evangelio. Tú tienes que decirle lo que es el evangelio. El evangelio, hermanos, solamente, ahorita lo va a decir Pablo, les pregunta que cómo está la fe. Solamente en fe es que puedes aguantar. Dice un sticker en los carros, dice, real man loves Jesus. Real man. El real man es el que yo amo a Cristo, pero tengo que reconocer que voy a sufrir, voy a pasar por aflicciones, voy a pasar por momentos difíciles. Pues estamos entendiendo. Cuando tú veas a alguien sufrir, tú tienes que decirle, no se preocupe hermano, eso es parte del show, es parte del programa, es parte del ministerio. Y cuando tú le evangelizas a alguien, dile, ¿sabe qué? Si a ti tu familia tal vez no te habló, ¿sabe qué? Cuando yo acepté a Cristo, hermano, hermana, ¿sabe qué? A mí no me hablaron mis familiares, ¿sabe qué? Mis patrones se aprovecharon. ¿Para qué? Para cuando acepten a Cristo, cuando vengan los problemas, digan, ¡oh! Usted le puede decir, ¿se acuerda que le dije, hermano? ¿Se acuerda que yo le dije? Es lo que está diciendo Pablo. ¿Se acuerda que yo les dije que iban a sufrir? Así ya no agarra de sorpresa. ¿Sí me entiendes, hermanos? Por eso es muy importante, hermanos. Y termina diciendo ahí en el versículo 4, dice, y como ha acontecido, dice, y la última palabra que dice, y sabéis, ya unos habían y estaban sufriendo. Ya estaban sufriendo. ¿Cuántos han sufrido? ¿Cuántos todavía están sufriendo? Voltea tu Biblia, por favor, ahí en Primera de Pedro, capítulo 4. Ya me lo terminamos. Hoy tengo que terminar, ya nos vamos. Primera de Pedro 4:12. Lo tenemos. ¿Lo leemos todos juntos? Amados. ¿Ya lo tienen? Primera de Pedro 4:12. A la 1, a la 2, a la 3. Dice, amaos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciere. Tú tienes que saber que viene prueba. Y no tiene nada que ver que si eres bueno o si eres malo. Claro, si eres malo, si tú provocas. Hay pruebas que uno provoca. ¿Sí? Y hay pruebas que Dios las permite para que crezcamos. Si yo tengo una lengua suelta, me voy a meter en problemas y voy a decir, tú Dios, tú permites eso. No, no fue Dios, fue mi lengua que no tiene control. No le vayamos a echar toda la culpa a Dios. Hay problemas que yo me meto, hay problemas que Dios quiere que resuelve, que tiene que ver un control en mis facciones, en cómo me porto, en cómo hablo, y hay otras pruebas que Dios son las que las trae a nuestras vidas. Pero tú vas a saber cuáles son las pruebas que Dios permite. Las que no tienen nada que ver tú, esas Dios las permite porque quiere moldearnos. Pero si alguien dijo, oye hermano, usted dijo esto, ya eso no es Dios, ese fui yo. Dios está tratando conmigo. Y Dios me tiene que pasar por vergüenzas, que me tenga que traer, oiga hermano, venga para acá, que usted dijo esto. Ahí vamos a pasar por vergüenzas. ¿Por qué? Porque Dios quiere traer control sobre nuestro vocabulario. ¿Sí? Versículo 5, ya casi nos vamos. Dice Pablo, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarle de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Wow, Pablo sabía, hermanos, del peligro de los ataques del enemigo y él sabía que estaban a la vuelta de las esquinas y Pablo se preocupa, hermanos. El diablo se va a aprovechar de las aflicciones. Y si puede pasar el piano, por favor.
Pablo dice que el diablo se va a aprovechar de la lucha, de la prueba, del sufrimiento. Porque en medio del sufrimiento, del dolor, de la aflicción, él va a empezar a trabajar en tu mente para que mejor regreses, para que mejor ojo por ojo. Sí, si ustedes no me conocían a mí, si me hubiera conocido este hermanito, ahora sí, esta hermanita en otro tiempo ya la hubiera desgreñado, hombre. Se oye un chiste, pero siempre queremos catalogar. ¡Yo! Ahora lo dije bien. Y empezamos a querer, o sea, en otras palabras, ya le estoy diciendo al hermano, le estoy diciendo a la hermana, en otras palabras, ya se la estoy sentenciando. Si estuviera en otro tiempo, no me dijera esto. Y Pablo sabe que el enemigo va a sacar ventaja en la aflicción, en el dolor y en el sufrimiento. Dice, no sea que el tentador te tiente cuando estés pasando por momentos difíciles, si no te envío a Timoteo a decirles que ahí está. El enemigo puede sacar ventaja. Normalmente cuando no venimos a la casa, cuando no lo buscamos, es porque ya sea por una enfermedad, por un problema, por esto, el enemigo empieza a sacar ventaja. Y empieza a acariciar tu mente, mi mente, para que hagamos o para que dejemos de hacer. ¿Por qué? Porque el enemigo toma ventaja de nosotros cuando estamos en problemas. Cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios, como dije al inicio, el enemigo no se mete. Porque él sabe que no va a poder lograr. Una de las cosas que les dije, que estaban diciendo allá el predicador, dijo, aquí nadie tiene problemas con las mujeres, porque no hay mujeres allá arriba. Solo no podemos ser tentados allá por una mujer. ¿Me entiendes? Allá fíjese. Pero donde hay mujeres, ahí es donde el enemigo se va a aprovechar. O sea, Pablo les dice, cuídate, porque el tentador te va a tentar en los momentos de dolor. ¿Qué es lo que está diciendo ahorita mi hermano Jorge de este siervo José Luis? Que no puede recuperar el dolor de su ser querido. Allí es donde el enemigo empieza a entrar y es cuando mucha gente, lo voy a decir con respeto, es cuando mucha gente se empieza a meter a la brujería, se empieza a que le den la mano, a ver cómo está mi ser querido, qué pasa y qué esto. Y es donde el enemigo saca ventaja. En el dolor, en el sufrimiento, el enemigo toma ventaja. En el versículo 5, Pablo les dice, para informarme de vuestra fe. ¿Qué significa tener una fe fuerte y tener una fe débil? ¿Qué significa tener? Porque Pablo le está diciendo en el versículo 5 que fue a informarse para ver cómo estaba su fe. ¿Qué es una fe fuerte y qué es una fe débil? Algo rápido así. Uno por uno. Una fe débil que a los primeros problemas, circunstancias, tu carne saca lo mejor de ti. Y no puedes soportar, no aguantas. Una fe fuerte que aunque vengan tribulaciones, cuando vengan problemas, tú has entendido el centro, la naturaleza del problema, ya sea que Dios lo permitió, y si Dios le permitió, cuando nuestro Señor Jesucristo manda a los discípulos, Él fue el que los mandó y Él estaba intercediendo, sabía que se iba a levantar una tempestad. Cuando Dios permite una tempestad en tu vida, es porque Él está consciente, Él conoce tu fuerza, conoce tus debilidades y no te va a dar más de lo que puedas sobrellevar. Pero cuando tú y yo la provocamos, tú y yo tenemos que aprender con la ayuda de Dios cómo resolver el problema.
Por eso Pablo, hermanos, empieza a abrir su corazón, empieza, hermanos, y empieza a decirles, quiero son. Y ya terminamos, hermanos. Por eso un creyente que no busca aprender más, es un creyente, hermanos, que puede ser engañado con más facilidad. Cuando tú y yo no estamos en la presencia de Dios, somos vulnerables. Somos más vulnerables. Tú y yo tenemos que estar conectados, hermanos, en el Señor. Porque dice, como dijo en el versículo 3, dice allí, a fin de que nadie se inquiete por medio de las tribulaciones. Todos estamos expuestos al sufrimiento. Y creas o no creas, quieras o no quieras, todo aquel que se llama ser hijo de Dios tiene y debe pasar por tribulaciones. Tenemos que. Es una buena pregunta, como dice mi hermana. ¿Y si no pasa qué? Cuando no pasas, más tiempo vas a durar. El pueblo del Señor, solamente de acuerdo a los estudiosos, tenía que estar 40 días en el desierto, pero por su dureza, por su orgullo, duraron 40 años. Dios tiene el objetivo de ponernos en prueba y que la pasemos, porque Él sabe quiénes somos, pero por si nuestra dureza, por nuestro orgullo, más tiempo duraremos en la prueba, en la tormenta. Pero todos tenemos que pasarla. Porque Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios justo, Él no es injusto, Él sabe quiénes somos y Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Entendemos el objetivo de la carta, entendemos, un aplauso fuerte, es muy importante. Hay que aprender, hermanos, de aquí para adelante, hermanos, ya quitémonos los dedos, ¿cómo se llaman las caretas de los caballos? Espiritualmente hablando, que no se vaya a ofender nadie. Ven. Dile, Señor, ahorita voy a tu casa. Ponme a alguien que esté pasando un momento de necesidades. Señor, ponme a alguien, Señor. Está con el ojo uno gozo al garrabato, como si fueras el ujier, el atalaya. Tiene que estar presto, tiene que estar dispuesto. De pronto, tú ves a una persona que se encuentra triste. Hermano, hermana, no se preocupe. Dios ahí está. ¿Sabe qué? Yo pasé por momentos difíciles. Alentar, fortalecer. Esa persona puede ser la mejor amiga, el mejor amigo tuyo. En el junior high había un gabachito, se llamaba Robert, no sé si vive todavía. Con él, hermano, yo le tenía un coraje, hermano, porque me aprovechaba, porque con él sí le podía pegar. Hermanos, nos peleábamos, íbamos a detention y hermanos, me decían quedar, hermanos, peleábamos, nos odiábamos, y lo puedo decir si nadie se ofende, nos odiábamos. Eso fue del 7th al 8 grado. En el 9, él fue mi mejor amigo. Mi mejor amigo. La persona que no te cae bien puede ser tu mejor amiga, tu mejor amigo, si dejamos el orgullo o lo que pueda estar invadiendo y podemos ser, hermanos, los mejores. El presente, pero el futuro es lo mejor. No importa cómo caminamos, no importa cómo iniciamos, lo que importa es cómo terminamos. Yo puedo terminar acá, puedo caminar aquí, puedo empezar aquí, pero puedo terminar en lo más bajo. Porque no es cómo iniciamos, sino cómo terminamos esta carrera. Cuando tú y yo estemos 6 pies bajo tierra, o cuando nos estén velando, ¿qué van a decir de nosotros? Esta mujer, este hombre, wow, mis respetos. O van a decir, ay, esa hermana, cómo fue hipócrita. Podemos dejar un legado, aunque no sea tus familiares, pero que digan ese hermano, esa hermana, mis respetos, como dicen los italianos, la pasta, wow, tremendo testimonio. Pero tenemos que reconocer que no va a ser fácil. Amén. Un aplauso fuerte, hermano. Gloria a Dios. Vamos a cantar un canto. Si gusta ponerte de pie. Recuerda esto, hermanos.
Pablo les habla porque los amaba. Pablo les estaba advirtiendo que venían momentos difíciles a sus vidas. Gloria a Dios. Vamos a cantar este canto. Si gustas pasar al altar, hablar con tu Dios, decirle